con otros compañeros. A las 8 mañana te tendrás que levantar temprano. Y mira, esta es tu habitación. Id en pos de la oveja extraviada. Massamagrell, añejo pueblo de la huerta valenciana, silencioso y apacible. Pueblo de labradores, gente sencilla y de sentimientos grandes. Yo nací aquí, el 17 de octubre de 1854. Esta es mi familia, mis hermanas. Mi padre es abogado. Antes vivíamos en Valencia, pero ahora él es el secretario del ayuntamiento de esta localidad. Es un hombre compasivo y de mucha fe. Y esta es mi madre. Ay, mi madre. No he conocido señora más sufrida y prudente. Con estos padres es natural que mis hermanas y yo tuviéramos una educación cristiana. Y este soy yo. 5 años tenía cuando recibí la confirmación y 6 cuando empecé a recibir las primeras letras. Letras y pensamientos que a pesar de mi corta edad evidenciaban ya que algo profundo iba a vivir. En Valencia empecé a estudiar humanidades en el seminario junto a mis compañeros. Aprendimos muchas cosas, pero también el amor al prójimo. Muchos días los dedicamos a visitar las alquerías de la huerta valenciana para compartir con sus gentes y a ir a las cárceles para consolar a los allí recluidos. También visitamos otros lugares tristes y precarios como los hospitales para ayudar a los enfermos. Mi corta edad me impedía tener respuesta y temple para todo lo que acontecía a mi alrededor, aunque la conmoción que me produjo aquella muerte hizo siembra en mí y me caló tanto que marcaría mi vida. En 1870 la amargura se apoderó de mí, pues mi padre ya se había reunido con Dios y mi madre enfermó del tifus, una enfermedad que se acrecentó por los sufrimientos al verse con pocos recursos y sin apoyo. Yo era muy joven cuando murió mi madre. Jamás olvidaré sus últimas palabras. Una dura experiencia que avivó mi deseo de coger los hábitos.
camino hacia la vida religiosa quedaba por ello más despejado, aunque fuera de España, ya que desde 1835 el Estado se había apropiado de los bienes de la Iglesia y había disuelto las órdenes religiosas. Mis hermanas quedaron a cargo de un sacerdote anciano, y yo emprendí desde el puerto de Valencia el largo viaje a Francia, junto a mi amigo Manuel Tomás, aunque a mis hermanas les dije, por falta de atrevimiento, que me iba para 8 días. Madre mía, cómo está esto, ¿eh? La impresión que me causó aquel lugar, aquel hábito tan remendado, tan pobre del hermano portero, hizo que nos dieran ganas de salir corriendo de allí. Porque la vida capuchina es de una austeridad tremenda, de una pobreza extrema, tanto en el vestir como en el comer, pobreza que yo no conocía hasta ese momento. Poco a poco fui descubriendo en Bayona la personalidad espiritual de San Francisco de Asís. Descubrí en él al hombre compasivo que llora con las penas de sus hermanos y goza con sus alegrías. Fui interiorizando con el paso del tiempo estos ideales de pobreza, sencillez y caridad que nos hace estar más cerca de Dios. Cada vez que hicisteis esto con alguno de mis hermanos pequeños, a mí me lo hicisteis. Pasó, pues, felizmente y para mí muy veloz, el tiempo del noviciado e hice profesión religiosa. Fue un cambio de vida que quise adoptar con un nuevo nombre. Yo, de parte de Dios, si guardares estas cosas, te prometo vida eterna. Proseguí en Francia mis estudios teológicos, aunque no los acabé allí, porque tiempo después volvimos a España. Hacía 42 años que los religiosos españoles estaban fuera de nuestra patria, por aquella ley de Mendizábal que nos obligó a marcharnos y dejarlo todo. En nuestra vuelta a casa nos encontramos un país con convulsiones sociales y fuertes tensiones políticas, y había muchos disturbios antirreligiosos. Viajamos vestidos con nuestros hábitos, aunque a algunos les molestase. Vosotros, ¿dónde vais? ¿Quiénes sois? Deben de ser moros. Yo creo que judíos. Fíjate qué barbas. Ahora verás. Somos religiosos. Tú verás lo que haces. ¿No tienes miedo? ¿No sabes que puedo matarte? Claro que puedes matarme, pero yo tengo miedo por ti. Si me matas vas a perder tu alma. Y sufrirás. Y sufrirá aún mucho más tu familia. Déjalos, vámonos. No nos han hecho nada. Luis, ¿está bien? Podrían haberte matado. Sí. No ha pasado nada. Yo la verdad es que estaba temblando por dentro.
Bien hecho en hacer confesión general antes de salir. Pues creo que no llegaremos vivos a Antequera. Sí, hombre, claro que vamos a llegar vivos a Antequera. Tranquilo, vámonos. No ha pasado nada, gracias a Dios. Y después de este avatar, llegamos a tierras de Málaga, a Antequera, ciudad preciosa, que se extiende por la ladera de una pequeña colina, entre la Sierra del Torcal y una extensa llanura agrícola coronada por las murallas de su castillo. Aquí nos permitieron abrir nuestro antiguo convento, aunque nos tuvimos que ganar a pulso nuestra reputación, pues al llegar nos trataron con recelo y hasta con temor. Ante esta Virgen, la Virgen de la Inmaculada, profesé votos perpetuos. 2 años después fue Santander mi nuevo destino. Pueblos como Escalante, Isla, Noja, Soano. Fue en este lugar privilegiado de la naturaleza donde recibí mi ordenación sacerdotal, mi sueño hecho realidad. Desde este convento de Monteano formé 2 congregaciones, movimientos juveniles de valores religiosos, culturales y recreativos. Poco después de mi ordenación, un hecho marcó mi vida, aunque no fui consciente hasta tiempo después. Padre Luis, Padre Luis. ¿Pero qué es lo que pasa? Han abandonado un niño recién nacido en la puerta del convento. Señor, ¿pero está bien? Tranquilo, padre, el niño está bien. El alcalde y yo queremos que usted lo bautice. Yo. Pero si yo nunca he estado en estos asuntos, no. Hágalo, padre, hágalo. Te llamarás Jesús, María y José. El abandono de niños era una consecuencia más de la miseria humana que vivía España. Un país empobrecido, donde se pasaba hambre, muchas necesidades y enfermedades que llevaban a la muerte de pequeños y de mayores. Aquel niño abandonado que bauticé pasó al hospicio de Santander, y he de reconocer que aquello nada de particular me pareció por entonces, pero me hizo reflexionar. ¿Cómo ayudar a esos pobres huérfanos? Una de las experiencias más intensas que viví en Santander fue en la primera visita al penal de Dueso, que hice acompañado del sacerdote, quien me contaba las penalidades de los que allí estaban recluidos, aunque no tomé conciencia de ello hasta que no lo vi con mis propios ojos. Me impresionó ver mezclados a niños tan indefensos con hombres ya maduros. Era un lugar inhumano, de una enorme violencia. La misa se celebraba en el patio con la protección de los guardias armados, que vigilaban a los presos. Era un lugar de una tremenda frialdad espiritual, un lugar que parecía olvidado por Dios. Pero son necesarias las armas aquí, misa. Son necesarias, padre. Son gentuza. No se fíe. A estos, mano dura. Madre mía. Aquella experiencia me impactó. Me hizo pensar mucho. Había que hacer algo. Y lo hice. Tenía que demostrar que el amor y la paciencia son más eficaces que la dureza. Y empecé a visitarlos con asiduidad, inculcándoles esperanza, y con el trato afable y llano llegaron los frutos. Y con el paso del tiempo, aquel lugar cambió a un ambiente más humano para todos. Tenéis que luchar por vosotros mismos. ¿Luchar? A mí me quedan 10 años. Pues has de luchar, Brígido. Has de luchar. Y pensar en tu mujer y en tus hijos, que serán ya mayores cuando salgas de aquí.
Ellos están esperando ahí fuera y aguardan con júbilo ese día. A mí me da igual estar aquí, padre. Ahí fuera no tengo nada ni me espera nadie. Mi querido José, mírate, tú eres joven. Me han dicho que en 3 meses tú ya estarás en la calle. Miradlo bien. Mirad a José, a que le espera un gran porvenir. Claro, claro que sí, hombre. Todos lo ven, has de verlo tú también. Ya, padre, pero aquí no tenemos a nadie. Me tenéis a mí y al de arriba. Los buenos resultados con aquellos jóvenes me llevaron a pensar por qué no repetir la experiencia en otros penales. Reconozco que de todo lo que vi allí, lo que más pesaba en mi conciencia era la situación de aquellos pobres chicos en la cárcel. Con mi vuelta a Valencia traía la misión de reorganizar la Tercera Orden Franciscana Seglar en los pueblos de la Huerta. Un movimiento de cristianos laicos que ayudaban a las clases más necesitadas. Volví a casa después de muchos años y allí me esperaban mis hermanas. Ya viene, corred. Mis queridas hermanas. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Te fuiste para 8 días y han pasado 8 años. No he hecho sino seguir la decisión de Dios. A partir de este momento volví a tener custodia sobre mis hermanas y cumplía la promesa hecha a mi madre en su lecho de muerte. Los frutos de mi pastoral llegaron pronto y 3 años después, aquí, en Montiel, en este santuario mariano situado en Benaguacil, cerca de Valencia, tuvo lugar la fundación de las Hermanas Terciarias Capuchinas en 1885. Una fundación dedicada al cuidado de los huérfanos, a la enseñanza de niños y jóvenes, a la atención de los enfermos. Y pronto tuvimos que demostrar nuestras intenciones, pues la epidemia de cólera de aquel año nos puso a prueba e hizo estragos en la población. Tanto que por asistir a los enfermos, cuyas familias abandonaban a su suerte, 3 hermanas perdieron la vida en Massamagrell y una novicia en Benaguacil. Muchos niños quedaron huérfanos después de aquella epidemia de 1885, y a todos los recogimos en esta casa donde me encuentro. En la casa del castillo de Massamagrell, asilo y escuela de párvulos que sostuvimos con las limosnas de los fieles. La congregación creció y se abrió camino. Colombia fue el primer destino internacional de las Hermanas Terciarias Capuchinas, después Venezuela y la China, llevando nuestro espíritu franciscano de alegría y entrega a los demás. Aunque a mí no se me iba de la cabeza aquellos jóvenes de la cárcel de Dueso, ¿qué sería de ellos? Y la decisión que empecé a madurar en el penal del Dueso en Santander fue cobrando más fuerza, hasta que en este convento de la Magdalena, en 1889, nació con esta ceremonia la nueva congregación de los religiosos terciarios capuchinos, dedicados al servicio de presos y marginados, y especialmente destinada a la juventud extraviada. Dos días después del nacimiento de la congregación, fuimos en romería a la cartuja de Aracristi del Puig de Santa María, que había quedado vacía desde la exclaustración de 1835. Era el Domingo de Ramos, y los 14 hermanos terciarios que formaban la comunidad fueron recibidos con júbilo y alegría. Yo tenía por entonces 34 años. No fue fácil el principio allí. Las fiebres de la malaria por la proximidad de los arrozales hicieron mella. Había mucha hambre y tuvimos deserciones.
6 meses después, y huyendo del contagio, nos trasladamos al convento de Montesión en Torrente, donde atendimos el hospital y la casa de beneficencia, y con el tiempo creamos la escuela donde enseñamos las primeras letras a los niños de aquellos pueblos. Aquel 1890, con gran satisfacción, vivimos como el mismo Alfonso XIII y el Papa León XIII nos apoyaron para dirigir la Escuela de Reforma Santa Rita de Madrid, destinada a los jóvenes descarriados. Bello campo de acción a favor de la juventud desorientada. Jóvenes reeducados con amor, paciencia y sacrificio, con métodos innovadores. Y después de Santa Rita, que fue nuestro laboratorio, expandimos nuestro trabajo al Correccional de Yuste, en Extremadura, y a Dos Hermanas, Sevilla, y en vida de quien nos habla también a Italia, Colombia y Argentina. En Orihuela, Alicante, recibí una carta que cambiaría mi vida. Buenos días, hijo mío. Buenos días, padre. Traigo una carta para el padre Luis. Que pase un buen día. Padre Luis, traigo una carta para usted. ¿Lleva el sello de la Anunciatura? Algo malo debe haber pasado. He propuesto a usted a su santidad y al rey y ha sido aceptado para la administración apostólica de Solsona y será nombrado obispo titular. Fue un momento muy grande, pero al mismo tiempo me asaltaron las dudas. ¿Era yo hombre preparado para tal menester? Me preguntaba si podría tener tiempo y fuerza para compaginar la nueva tarea diocesana con la inmensa obra social de mis hermanas y hermanos, después de 20 años de trabajo de las dos congregaciones. Días después de mi consagración en Madrid me dispuse a viajar a mi nuevo destino, Solsona, en Lérida, tierra rica en historia y cultura impregnada en sus piedras. Y desde este palacio episcopal llevé a cabo mi primera misión como obispo. Pero mi trabajo diocesano no solo no fue impedimento alguno para seguir de cerca la obra que con tanto esfuerzo realizan mis hijas e hijos. Más bien, fue providencial. Padre Luis, miren mis notas. Y a pesar de la distancia, visito siempre que puedo los lugares que Dios ha puesto en nuestras manos para llevar nuestra misión, como Amurrio, en Álava, la Casa del Salvador, el primer reformatorio al servicio de los tribunales tutelares de menores, que se había creado después de la primera ley del menor de 1918, ley que auspiciamos los terciarios. Una experiencia que trasladamos aquí, a nuestra colonia de Burjasot, en Valencia, así como a Zaragoza, a Huarte, Pamplona, a Madrid, a Alcalá de Guadaira, a Sevilla, a Bilbao, métodos que los que aman y estudian después de mi viaje eterno han llamado con el paso del tiempo pedagogía amigoniana. Segorbe, tierra de Castellón que rezuma olor a frutas, a olivo, a almendro. Este es mi segundo destino como obispo. Fueron 21 años en esta diócesis de Segorbe, donde con esfuerzo abrimos también asilo que se ocupara de las niñas necesitadas de aquella comarca.
pude promover un lugar de culto y peregrinación desde tiempos ancestrales muy importante para las gentes de Valencia y Castellón. El santuario de la Cueva Santa, cuya hermosa Virgen me acompañó hasta los últimos instantes de mi vida. Mis amadísimos hijos e hijas. Mis zagales. Ahora os toca a vosotros ser el buen pastor. Los que habréis de ir en pos de la oveja descarriada para devolverla al aprisco. Y no temáis veros en los despeñaderos y precipicios en los que sin duda habréis de estar para devolver a la oveja perdida. ¿Vamos al taller? Sí, vamos. Nuestra acción apostólica la desarrollamos en el campo de la educación, de la protección de menores con hogares de acogida para niños con dificultades familiares o de adaptación social y en reeducación. Hoy en día, los terciarios capuchinos, también conocidos como amigonianos, estamos presentes en 20 países. Nuestra familia la conforman unos 430 religiosos, a los que hay que añadir gran número de seglares que colaboran con nosotros como profesores, como educadores, como voluntarios, como cooperadores amigonianos, jóvenes de juventud amigoniana, niños a los que llamamos zagales. La obra de las Hermanas Terciarias Capuchinas es muy extensa. Estamos en 31 países del mundo. Somos 1.277 hermanas y nos encontramos en 4 continentes. En Europa estamos situadas en España, en Italia, en Eslovaquia, en Polonia, en Bélgica y en Alemania.
En el continente africano nos encontramos en Benín, en Tanzania, en Guinea Ecuatorial y en el Congo. Y en Asia, en Filipinas, en la India y en Corea. Estamos presentes, por ejemplo, en países como Colombia, Nicaragua, Ecuador, Bolivia, Brasil. En los 20 países donde estamos presentes hemos exportado la pedagogía amigoniana, una pedagogía nacida en España, pero que después en las distintas realidades donde nos hemos hecho presentes se ha ido enriqueciendo. Siempre a la hora de establecer nuestras presencias hemos buscado que fueran países necesitados en la problemática de la protección de la niñez o del problema social de los jóvenes. A todos ellos intentamos transmitirles nuestro específico modo de ser y hacer, nuestra identidad amigoniana. Nos encontramos ante el sepulcro del padre Luis Amigó. El padre Luis para nosotros no está muerto, vive y vive en los corazones de mucha gente, vive en todo el mundo. Es un hombre que es un mensaje de vida para todos. Es un símbolo de sencillez, de entrega, de ternura, de amor. Es un testimonio que con su vida nos va invitando a ir tras sus huellas, caminar por el sendero que él nos indicó, sobre todo pensando en los más necesitados, en los más pobres de la sociedad. La obra de los terciarios y las terciarias capuchinas tiene una importante dimensión social que se centra en la reeducación y la inserción de los menores desadaptados y desatendidos. Esta obra se sustenta en 3 pilares fundamentales: la formación, la evaluación y el diagnóstico, y la reinserción familiar y social de los menores. La formación, en cuanto que los terciarios y terciarias capuchinas, desde principios del siglo XX, han viajado por Europa para ser pioneros en todos los métodos que se estaban desarrollando en psicología experimental y en orientación profesional. Así se formaron en Bélgica, Alemania, Francia. Desde hace 25 años, la pedagogía amigoniana se ha abierto también al tratamiento de las drogodependencias. En este sentido, no solamente llevamos centros en los que tratar a la gente que tiene o sufre cualquiera de las dependencias, sino que también es interesante los programas que desde la propia pedagogía amigoniana se han articulado para trabajar especialmente con los adolescentes. La importancia del colegio asilo de Massamagrell está en los orígenes. A partir de entonces este asilo se fue transformando en colegio y este colegio dura hasta nuestros días. Se denomina actualmente Colegio Sagrada Familia. También trabajamos en el campo de la pastoral de la iglesia, en pastoral familiar, pastoral juvenil, en la pastoral parroquial, en la promoción de la mujer, y disponemos también de albergues para acogida de transeúntes. En algunos países las hermanas también trabajamos con los niños de la calle. Otra de nuestros apostolados es la sanidad. Estamos presentes en las misiones, fundamentalmente para evangelizar, pero desarrollamos también proyectos educativos, proyectos sanitarios. Con una gran capacidad para escribir, para orientar, sobre todo orientar desde el corazón. Y esas orientaciones han llegado a distintos países, a Colombia concretamente en el año 1928, y en Medellín
desde el año 1951, donde a continuación de la presencia de nuestros educadores se hizo la Fundación Universitaria Luis Amigó, que ya cuenta con 20.000 egresados que actualmente están recibiendo las enseñanzas en pedagogía, psicología, sociología y distintas otras materias para orientar a jóvenes con problemas y sus familias. Han sido pioneros en algo tan importante como es en nuestra sociedad el que los jóvenes hagan aquellas profesiones en las que se sientan capaces, se sientan aptos y que realmente les permita una realización laboral y personal. Entre las escuelas profesionales, yo subrayaría por su importancia la que tenemos precisamente aquí en España, en Valencia, Escuelas Profesionales Luis Amigó de Godella. El carisma amigoniano es un carisma que se distingue principalmente por el humanismo cristiano y por el buen hacer desde el corazón, acercándose a aquel más necesitado para orientarle en su vida. El Padre Luis es una mano extendida para los pequeños necesitados de calor de hogar y de ternura. Fue, no cabe duda, un modelo para la sociedad que le tocó vivir y continúa siendo hoy en día un modelo para la sociedad actual. Este es fundamentalmente su legado. Este es, no cabe duda, su gran mensaje de vida.